Muy buenas tardes. Como lo prometido es deuda, empezamos nuevamente este proyecto de consejos técnicos todos los miércoles a las 4:30. Estamos en Moto Cervantes, en la dirección que aparece aquí abajo, en la 1 de mayo. Pueden llamar a hacer sus preguntas, agendar su cita para algún mantenimiento, para algún diagnóstico sobre sus motos. Y vamos a hablarles de un tema muy interesante hoy, que todavía siguen habiendo mitos, creencias populares que pesan mucho en la cabeza de uno, y es cómo despegar un motor. Sí, Alejandro, aquí tenemos una realidad y unos mitos muy grandes sobre el tema. La idea es poderlos despejar y poder hacer que ustedes comprendan realmente cómo funciona el despegue de un motor, ya sea nuevo o recién reparado, como dice Alejandro, que esté en óptimas condiciones. Si es que una reparación, si bien la parte baja del motor, muchas piezas no se cambian, en la parte alta sí se sucede eso, pistón, anillos, desgastes o desbastes en la recámara internamente, que finalmente es donde está el mayor desgaste del motor en las primeras etapas. Bueno, Alejandro, aquí lo ideal es primero llevar el consentimiento del fabricante. Algunos fabricantes nos dicen que el despegue se debe realizar los primeros 500, algunos otros los primeros 1000 kilómetros. ¿Y por qué? Porque en ese mismo trazo de tiempo vamos asentando las partes que estábamos mencionando anteriormente. Pero ¿qué sucede? Normalmente se genera un cambio de aceite en ese momento cuando vamos a hacer, o sea, cuando el motor ya ha generado algún desgaste y ya tiene algo de limalla, ya tiene algunas partes, y es bueno por eso precisamente hacer un cambio de aceite. Ahora bien, ¿qué es importante? Normalmente en ese tipo de casos nos dicen, no, pero es que no vaya a salir a carretera, no, es que ande a menos de 50, o sea, tenemos muchas opiniones, pero la realidad es que, o lo que nosotros ponemos como nuestra opinión, es realmente las revoluciones de la motocicleta lo que entra en juego, no es la velocidad. Podemos ir a 100 kilómetros por hora, pero si estamos llevando nuestra motocicleta tranquilamente a 4000, 5000 revoluciones, sin exceder un motor a tope, que lo podemos hacer muy fácilmente en una moto pequeña, posiblemente en una grande no, en una de alta gama no, pero en una de bajo cilindraje o mediano cilindraje sí tenemos esa opción. Sí, ¿cómo es el asunto? Vamos a suponer que vamos en la vía y hay que hacer un sobrepaso, un adelantamiento a un vehículo que va más suave que nosotros y necesitamos adelantarlo. Hombre, ese adelantamiento, así esté 0 kilómetros la moto, el motor está capacitado para hacerlo. Puede que subamos un poco el cuentarevoluciones, lo llevemos a 7, 8 mil vueltas, pero son momentos cortos donde uno definitivamente acelera y avanza el vehículo. Pero ya diferente en una recta, esas interminables, donde lo llevamos a 8 mil y pasa largo tiempo, ahí en esos primeros kilómetros es que vienen, digamos que no que el motor se vaya a dañar, pero unos desgastes prematuros. Correcto, Alejandro. Entonces, ¿qué sucede? Son desgastes que no vamos, en la mayoría de los casos, no lo vamos a analizar al instante, pero vamos a encontrar que sí, un ejemplo, teníamos un motor que nos iba a durar sin reparar 60.000 kilómetros, ahora le redujimos el tiempo a la mitad, 30.000 kilómetros y nos va a tocar repararlo. ¿Por qué? Porque no supimos hacer un buen despegue. Entonces va enfocado a lo que dice Alejandro. Sí, hay unas temperaturas que se suben más de lo normal, hay una fuerza que están haciendo las partes que rozan. ¿Cuáles son esas partes que rozan? Hombre, principalmente aquí tenemos un pistón y un cilindro nuevo, tenemos un cilindro y un pistón ya usados. ¿Dónde están esos desgastes principalmente? Normalmente, Alejandro, se genera en la falda del pistón, que es la parte que tenemos a este lado, porque es donde más trabaja, y lo mismo en el caso del cilindro. Entonces vamos a encontrarlo en esta parte. ¿Sí? En las paredes internas del cilindro, ¿no? Eso en el maquinado de fábrica, Michael, uno toca la superficie y aparentemente está lisa, pero si le pusiéramos una lupa estando 0 kilómetros, uno ve que ahí hay unas imperfecciones que son las que van a soltarse en los primeros kilómetros. Correcto, Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los anillos y el pistón van a generar un asentamiento, y cuando generan ese asentamiento van a soltar una limalla, unas pequeñas partículas. ¿Por qué se hace importante? Y algunas personas dicen, pero ¿por qué le tengo que cambiar el aceite a mi moto a los 1000 o a los 500? No tiene sentido. Pienso que es de lo más importante, ¿sabe, Mike, con estos motores pequeños? Claro, entonces, si nosotros no hacemos ese cambio de aceite, nos vamos a encontrar de que la motocicleta va a empezar a sufrir de daños, de ruidos, de cosas anormales. Las partículas de metal que suelta, que son muy pequeñas en esas paredes del cilindro internas y de la falda del pistón, se convierten como en una lima, en una uña. Correcto, entonces empezamos a encontrar partículas que son anormales, empezamos a encontrar ruidos anormales, empezamos a encontrar un funcionamiento erróneo de la motocicleta, y todo es debido a que si no se reemplaza, si no se hace lo que se tiene que hacer durante ese tiempo, pues obviamente vamos a encontrar eso.
Conclusión, Michael, ese primer cambio de aceite es de los más importantes en la vida útil de mi motor. Claro, entonces todos los cambios de aceite sin excepción son muy importantes, pero el primero es primordial para la duración que queramos ponerle a la motocicleta. Segundo, que si podemos acelerar la moto, la velocidad no va relacionada directamente con los posibles daños prematuros al motor, no. Es el cuenta revoluciones cuando lo tiene y es llevarlo mucho tiempo arriba del cuenta revoluciones, porque podemos ir neutralizados en neutro bajando a 120 kilómetros por hora, pero el motor no está haciendo fuerza. Claro, esa parte es real. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que nos dice un amigo, no, es que no la vaya a subir de 100 porque se va a parar, se le va a frenar, se va a dañar el despegue, no es real. Si nosotros vamos a ir a 100, pero nuestra motocicleta va en un cambio de descanso, va en una revolución, si subimos de primera a cuarta en 4.000, 5.000 revoluciones y vamos tranquilos, no vamos a generar ningún desgaste excesivo. Pero ya es diferente que lo que dice Alejandro, vamos a toda velocidad, vamos a una revolución demasiado alta, mucho tiempo en una velocidad crucero todo el tiempo, entonces vamos a encontrar un desgaste que ya se vuelve excesivo en el motor. Cuando andamos en la ciudad consumimos más gasolina que cuando andamos en carretera. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos genera más consumo? Porque estamos constantemente deteniendo, volviendo a arrancar. Entonces en ese mismo instante es cuando el consumo de gasolina o el trabajo del motor se pone en marcha. ¿Qué sucede? Cuando estamos de viaje normalmente nos encontramos carreteras que son donde aceleramos a una velocidad crucero, vamos en algo tranquilo, pero ahí el consumo de gasolina se estabiliza. Normalmente en ciudades es algo diferente. ¿Qué es lo recomendable, muchachos? Vean, en la ciudad, en el semáforo, si arrancamos de primeras, pues nos ganamos la copa, pero pierde el bolsillo. Si arrancamos moderadamente en el semáforo, a las 2 cuadras vamos a tener, o antes que bajar la velocidad, perdimos un impulso donde gastamos unos billeticos que salieron por el exhausto. Entonces, si andamos suave, ustedes hagan una prueba una semanita, traten de hacerlo, bájenle a la velocidad y se van a quedar aterrados de lo económica que es su moto. Entonces, primordial, lo que ya lo hemos mencionado, las revoluciones son primordiales. Si vamos a usar en primera, en segunda, en tercera, no importa el cambio que estemos, siempre mantengamos lo máximo 5.000, exagerando 6.000 revoluciones hasta que lleguemos a ese cambio de aceite. No podemos evitar el cambio de aceite primero, es algo primordial. Si nosotros hacemos de cuenta que ese cambio de aceite no existe por ahorrarnos algunos pesos o por generar algún descuentico en nuestro bolsillo, vamos a encontrar que en menos de nada nos va a tocar reparar el motor gracias a eso. Eso sí, tengan en cuenta, si ustedes de verdad necesitan hacer un adelantamiento a un vehículo y necesitan llevarla arriba, no al rojo, pero lleven en la parte alta de la cuenta de revoluciones, tampoco les va a pasar nada siempre y cuando sea por periodos cortos. Michael, el próximo miércoles, ¿de qué les vamos a hablar? Bueno, el próximo miércoles tenemos un tema muy interesante y es el kit de arrastre o nuestra parte de trabajo de tracción de la motocicleta. Le propongo un tema, Michael. Vamos a hablarles más a fondo de lo que son los tipos de cadenas que hay, de cómo logramos nosotros lograr que nuestro kit de arrastre nos dure mucho más. Yo conocí a un finado hace mucho tiempo, corredor, campeón de triales, estoy hablando hace 20 y pico de años, Tiberio, alma bendita, a quien recuerdo mucho. Tiberio era un hombre que hacía durar los kits de arrastres a 35 y 40.000 kilómetros, pero era una cosa exagerada el cuidado que tenían con el kit de arrastre y era piloto de pilotos. Sí, Alejandro, hay que tener en cuenta que si nosotros somos juiciosos con el cuidado del kit de arrastre, podría llegar a ser eterno, pero no se olviden, es importante las recomendaciones en kilometraje y tiempo del fabricante. Tratemos de no pasarlos, pero de igual manera podemos encontrar que hay una buena duración si tenemos buenos cuidados. Muy bien, muchachos, entonces espero con esto les hayamos despejado un poquito de dudas. No olviden escribirnos, nosotros les estaremos respondiendo. Moto Cervantes, 6 puntos de servicio en la ciudad autorizados de Auteco, con todas las marcas que tiene Auteco en Colombia. En el punto que nos encontramos en este momento, 1 de mayo, con pues la vecindad del Sena, que está por la parte de abajo de la carrera 30, en la dirección que está en la parte de abajo, lo pueden ver, pueden llamar a sus teléfonos, agendar su cita y hacernos sus preguntas. Michael, entonces próximo miércoles nos vemos. Alejandro, así es, y muchachos, entonces hasta la próxima.